Hola, buenas tardes a todos los que están conectados aquí en el YouTube de la Oficina de Investigación y Desarrollo. Mi nombre es Valentina Osorio, estoy con Juan Pablo Delgado. Nosotros somos estudiantes de comunicación y monitores de comunicación de la Oficina de Investigación y Desarrollo. Entonces ahora les vamos a hablar de cómo planear y presentar ponencias, que son una de las 3 modalidades con las que se puede participar en esta versión del Encuentro Javeriano de Semilleros de Investigación que vamos a tener en noviembre. Entonces, comencemos. Bueno, primero que todo, ¿qué es la ponencia? La ponencia es una comunicación o comunica un tema concreto de manera oral desde una perspectiva crítica. Entonces, el ponente sustenta o explica y argumenta de manera clara, concisa y breve una posición o una propuesta que luego pone a discusión del público. En este caso sería los trabajos de investigación. En este caso, según pues la coyuntura global en la que estamos viviendo, la que estamos atravesando, pues tenemos un reto adicional a la hora de presentar nuestras ponencias, que es la virtualidad. Entonces, ¿cómo captar y mantener el interés del público a través de nuestras pantallas? Que es un reto adicional, pero no significa que sea algo imposible ni tampoco muy difícil. Para el tercer encuentro javeriano de semilleros de investigación, el tiempo de duración de las ponencias debe ser máximo de 12 minutos. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a hablar sobre cómo estructurar nuestras ponencias. El primer paso es definir el propósito. Entonces, antes de entrar a estructurar como tal los aspectos que vamos a abordar en la ponencia, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de esta ponencia? ¿Qué quiero lograr yo con la ponencia? ¿Qué pretendo lograr en el público? ¿Qué voy a defender o qué voy a argumentar? ¿Qué voy a explicar? ¿Qué busco generar en la mente de las personas que me están escuchando? Como la ponencia es una representación de un trabajo mucho más extenso y mucho más profundo, pues entonces, para que en este límite de 12 minutos podamos abordar todo lo que sea importante y todo lo que sea pertinente contar, debemos definir el objetivo o el propósito de la ponencia. Una vez hayamos definido ese objetivo o ese propósito de la ponencia, podemos pasar al paso 2, que es como tal realizar o escribir la estructura de la ponencia. Entonces, como ya definimos qué queremos lograr, ahora vamos a definir cómo lo vamos a lograr. Y para esto debemos delimitar qué aspectos vamos a abordar y en qué orden. Es muy recomendado o es muy importante que escribamos o que tengamos por escrita esta estructura para poder utilizarla como una guía y evitar desviarnos del tema en ese tiempo estimado, para que seamos ordenados, concretos, no nos vayamos por las tangentes y pues podamos expresar los mensajes más importantes. Bueno, respecto a esta estructura, aquí les voy a presentar una estructura guía. El primer punto de la ponencia pues puede ser o debe ser el título y la autoría, un título entendible, concreto y llamativo para las personas, y también pues en esta parte se enuncia quiénes son los autores de la ponencia y quiénes son los autores del trabajo de investigación pues del que consiste la ponencia. Luego pasamos a la introducción. En la introducción la idea es cautivar el interés de la audiencia. Para esto podemos utilizar varios recursos retóricos. Puede ser que iniciemos con una pregunta hacia el público, puede ser que iniciemos con datos interesantes o novedosos o impactantes, puede ser que inicien con una historia o experiencia propia que les sucedió cuando estaban realizando este trabajo de investigación, algo que cautive el interés o que permita que las personas que los están escuchando se sientan más cercanos al tema del que ustedes van a hablar. También se presenta una visión general del tema que se va a exponer y se presentan los objetivos del trabajo de investigación. Después ya se pasa al cuerpo, que es lo denso, lo grueso del trabajo de la ponencia, y en esta parte es donde presentamos o transmitimos el mensaje principal.
aquí es donde nosotros cumplimos con el propósito de la ponencia. Ese propósito que nos preguntábamos qué queremos lograr con esta ponencia es esta parte donde lo vamos a transmitir y presentamos toda la evidencia pertinente. Entonces, como esta es la parte densa, pues incluye que presentemos los antecedentes del trabajo de investigación, el problema, las precisiones teóricas, la metodología, los resultados y el análisis. Vale la pena aclarar que pues debemos hacer énfasis en lo más importante, porque como tenemos el tiempo limitado, pues un exceso de información va a hacer que la gente se pierda, un exceso de información va a hacer que la gente de pronto se aburra, pierda el interés, entonces es muy importante que al estructurarla, ustedes definan o delimiten los aspectos más importantes a resaltar, a contar, y así de esta manera podemos pues evitar que el tiempo quede corto o que las personas se aburran. Y ya después del cuerpo pasamos a las conclusiones, que son ideas breves, ideas muy concisas que resumen lo expuesto, y las conclusiones se recomienda organizarlas en orden de importancia. Muchas gracias, Valentina. Un saludo nuevamente a todos los que se conectan a esta capacitación. Yo les voy a hablar un poco de ese paso 3, después de que tenemos como construida nuestra ponencia, pues debemos realizar un apoyo visual. Entonces estamos hablando, pero también vamos a tener algo que las personas van a estar viendo además de nuestras caras y va a ser como eso que nos ayude o que nos apoye en nuestro discurso. Importante el diseño de uso autónomo para los ponentes. En este caso, pues digamos que no tenemos como una plantilla o algo que todos deban seguir. Sin embargo, las recomendaciones es que no vayamos a poner una cantidad de colores, sino que tratemos de manejar 2 o 3 colores máximo. Aquí les recomiendo que se remitan a la otra capacitación de cómo hacer infografías y póster, que ahí también hay unas recomendaciones importantes en cuanto al color. Lo otro es que no recarguemos estas diapositivas de mucho texto, de muchos gráficos. La idea es que el texto sea legible, entendible y que la persona que de pronto se acerque y solamente vea esa pantalla, pues la pueda entender fácilmente y la pueda leer fácilmente sobre todo. También que seamos muy gráficos y podamos utilizar figuras, aquí recuerden, y también se pueden remitir a la otra capacitación, tener en cuenta las 3I, las imágenes, los iconos y las ilustraciones. Entonces es importante que utilicemos estas herramientas que nos permiten pues que esto sea llamativo visualmente. Y también un tema importante y que lo que pongamos en nuestra diapositiva o lo que pongamos en nuestra ayuda visual sea complementario y no sea exactamente lo que estamos diciendo en la ponencia, sino que nos ayude a complementar la información y nos sirva como guía. Que no se vaya a convertir, porque muchas veces digamos que esto de lo digital pues nos da para que leamos de pronto, que tengamos el apoyo visual pues mucho más cerca, entonces que no se vaya a convertir en un guión que leamos, sino que sea un apoyo y que nos permita precisamente eso, lograr complementar. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí como les decía, que la presentación es un texto autónomo, que vaya acorde al ritmo del discurso y que sea complementario. La intención ahí es no hacer muchísimas diapositivas, sino hacer unas diapositivas pues cortas y concretas y que sean pocas. Recomendamos utilizar una fuente de máximo 20 puntos. Igual aquí también muy recomendable utilizar la jerarquía en los tamaños. Recuerden que dependiendo de la jerarquía, pues le damos como una importancia a los títulos, subtítulos o al cuerpo de texto. Y pues acá les damos una recomendación de 4 plataformas donde pueden hacer sus apoyos visuales. La primera de ellas y más conocida, PowerPoint. Aquí en Canva también lo pueden hacer. De igual forma también se pueden remitir a la otra capacitación donde se habla también un poco de esta herramienta. También pueden utilizar una herramienta que se llama Piktochart. Estas dos herramientas, Canva y Piktochart, son herramientas en línea, al igual que Prezi, que también es una herramienta que nos permite, digamos, hacer cosas visualmente bastante atractivas y que sobre todo tienen como una dinámica bien llamativa. Bueno, y aquí aspectos a tener en cuenta para nuestra ponencia, pues lo primero que vamos a tener un público amplio, cualquier persona puede participar del encuentro de semilleros de investigación, entonces es importante que tengamos información que sea muy fácil de digerir. Entonces, si tenemos unos términos propios de nuestra disciplina que de pronto solamente entendemos con un contexto, pues lo importante es que sepamos que no todo el mundo está al mismo nivel de nosotros, que no todo el mundo las conoce, entonces que podamos de pronto explicarlas y poner de pronto en las diapositivas, en esos apoyos visuales, pues algún espacio donde estemos explicando algún concepto que veamos que no es tan fácil de entender. Lo otro, pues utilizar las estrategias retóricas pertinentes para la audiencia y el propósito de la ponencia.
de pronto utilizar afirmaciones novedosas, poner ejemplos, de pronto contar también experiencias que nos permitan hacer un poco más amena y agradable el discurso y que pues sobre todo las personas estén como que se sientan cercanas a nuestro trabajo. Otra cosa muy importante, y esto sí les pido especial atención, es pues tener en cuenta el lenguaje corporal. Eso nos determina pues cómo nos percibe el público y así mantendremos su atención. Entonces, aquí unas recomendaciones básicas, y es que cuando estemos frente a la cámara, pues estemos mirando a la cámara. Cuando miramos a la cámara es igual a si estuviéramos mirando a la persona a los ojos. Entonces es importante también eso. También la ubicación de la cámara, que de pronto no vayamos a estar muy abajo de ella o tampoco muy alto sobre la cámara. Entonces va a parecer o dar como la percepción de que estamos o por debajo o por encima de las personas con las que estamos hablando. La idea es que estemos siempre, pues, digamos que dirigiéndonos a la cámara de una forma, pues, derecha. Lo otro también importante es revisar el fondo, que de pronto no vamos a tener un fondo como de pronto muy lleno de cosas, donde pasen personas. Sabemos que estamos en nuestra casa, pero es importante tener eso en cuenta porque, pues, eso puede hacer que la gente se distraiga y no se concentra en lo que le estamos diciendo, sino de pronto en lo que pasa atrás. También otra cosa importante es que sea un lugar iluminado y pues sobre todo que nosotros tengamos una muy buena postura, nada de estar acostados en la cama, que estar acostados en un mueble, sino que preferiblemente estar en un lugar plano donde podamos estar frente a la cámara y dirigirnos bien a ella. Y lo otro, pues muy importante, es importante ensayar, como en todo, planear, ensayar y pues buscar esos diferentes espacios, ver dónde de pronto se ve mejor, dónde la cámara, digamos, tiene más luz, dónde el espacio pues se presta un poco más. Entonces, importante esas recomendaciones. Bueno, y los últimos aspectos a tener en cuenta para sus ponencias son los siguientes. El primero, pues digamos que puede parecer muy lógico, pero vale la pena resaltarlo, recibir las preguntas y las opiniones con amabilidad y dar respuestas coherentes y concisas. Entonces sabemos que después de presentadas sus ponencias, se abre un espacio de diálogo con el público. Entonces en este espacio, pues la idea es que seamos todos muy respetuosos, muy amables y que las respuestas que se den a las preguntas del público pues tampoco se alarguen y sean otra ponencia, sino que pues también sean breves y concisas. Piensen cómo pueden conectar, involucrar y motivar a la audiencia, cómo se pueden relacionar al tema del que están exponiendo, cómo este aporta a sus vidas o qué les aporta, que es lo que hablaba Juan Pablo ahorita y yo más temprano sobre, digamos, utilizar algunos recursos retóricos, como contar una historia o simplemente decirle a su audiencia, decirle al público cómo la información que ustedes están presentando, cómo estos resultados de investigación les aportan a ellos a nivel profesional, a nivel académico, porque es importante o porque, o digamos, cómo les puede aportar a su vida. Entonces, intentar todo el tiempo a través del discurso conectarse con el público para pues que no pierdan el interés en lo que ustedes están diciendo. Mantener el contacto visual, ya lo dijo Juan Pablo, muy importante. Utilizar el micrófono de tus audífonos y asegúrate de tener el mínimo ruido ambiente posible, bueno, sumado al hecho de estar en un lugar con buena iluminación, a tener la cámara en un buen encuadre. También, si es posible, sería ideal que utilicen unos micrófonos con audífono y no el micrófono directamente del computador, porque el micrófono del computador, pues, hace o permite que el sonido ambiente, que es el sonido de los pájaros, de la cocina, de los vecinos, pues se escuche también en la ponencia. Entonces es mejor utilizar este tipo de audífonos con micrófono que aísla ese sonido. Y al final, pues pueden finalizar con un aspecto que genere reflexión como una de estas estrategias para captar y generar interés en el público. Bueno, esto fue todo en cómo planear y exponer una ponencia para una de las 3 modalidades del tercer encuentro javeriano de senderos de investigación que vamos a tener en noviembre. Muchas gracias a todos los que se conectaron para mirar y escuchar esta capacitación. Así es, esperamos que les sirva mucho. Recuerden que cualquier duda nos pueden escribir al correo de investigación @javerianacali.edu.co y ahí estaremos pendientes de todas sus preguntas pues para darles una pronta respuesta. Mucha suerte para todos. Recuerden que pueden inscribirse hasta el 19 de octubre. Entonces, vale, mucho ánimo y que estén muy bien. Chao, chao. Adiós.